Buenas tardes, hoy vamos a hablar acerca de la elasticidad. Bueno, hasta el momento pues nosotros hemos trabajado con objetos en movimiento y en reposo. Y como les estaba comentando, pues se ha partido de la suposición de que los objetos son rígidos o son sólidos, ¿verdad? Sin embargo, vamos a estudiar acerca de la elasticidad en este capítulo. Sabemos que un alambre, por ejemplo, si nosotros tenemos un alambre, nosotros podemos manipularlo, alargarlo. Por ejemplo, en el caso de las llantas, ustedes saben de que cuando, por ejemplo, se está desinflando, pues el hule se comprime, ¿verdad? Y pues todos los cuerpos pues tienen una forma de comportarse de diferentes formas. Y es por eso que hay que estudiar las propiedades que tiene la materia. Entonces, en este capítulo pues vamos a hablar acerca de la elasticidad y acerca de la tensión y la comprensión. Entonces, ahorita pues vamos a hablar primeramente acerca de las propiedades elásticas de la materia. Y eso es lo que nos vamos a dedicar ahorita. Propiedades elásticas de la materia. Entonces, vamos a hablar acerca, por ejemplo, en el caso de un cuerpo elástico. Y en el caso de un cuerpo elástico es aquel que recobra su tamaño y su forma original. En este caso, supongamos que tengamos una llanta a la hora de desinflarla, que se desinfle por el peso, se puede como que ver desinflada y ver apachada, pero a la hora de quitar la llanta vuelve a cobrar ¿cómo se llama? Su forma. Entonces las bandas de hule, por ejemplo, los hules que nosotros utilizamos cuando éramos niños, los podíamos estirar y a la hora de soltarlos pues podían llegar a tener su forma normal. Entonces es por eso que es importante que nosotros estudiemos acerca de estos fenómenos que suceden en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, en el caso cuando nosotros tenemos los resortes, estos resortes pues pueden llegar a tener nuevamente su misma forma, no importando el tipo de estiramiento que, bueno, hay algunos resortes, pues sí les voy a ser muy sincero de que si se les estira demasiado, pues ya no llega a recuperar su normalidad, ¿verdad? Pero en este caso, pues, por lo general, si nosotros tenemos un resorte y nosotros llegamos a estirarlo, pues por lo regular lo que sucede es de que vuelva a ocurrir, a tomar a su posición original. Entonces supongamos que aquí tengamos este resorte y lo vamos a estirar un poco. Y en este caso pues vamos a asumir que esta sería la altura o la normalidad del resorte. Entonces en este caso pues, solo que en este caso la vamos a llamar como longitud, para que así vayamos utilizando la terminología que tiene los resortes o cada expresión que se va a dar acá. Entonces supongamos que se le puso un peso a este resorte. Entonces, por ejemplo, que el peso sea aquí de unos 20 newtons. Entonces lo que sucedió es de que se alargó el cuerpo. En este caso se alargaría a 1 centímetro. Y si yo le pusiera uno de 40 se va a alargar 2 centímetros. Y si yo le pondría uno de 60 pues se alargaría 3 centímetros. Entonces ahí es donde nosotros podemos ver la relación que existe entre la fuerza y la elongación que se produce. Entonces hay una constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad que nosotros tenemos es la constante de resorte, que esa se da más que todo por la siguiente ecuación, que va a ser fuerza
dividido la distancia. En este caso pues sería la fuerza que se está imprimiendo o el objeto pesado que se le está imprimiendo al resorte, dividido la cantidad que se está alargando. Y muchos estudiaron acerca de esto. Por ejemplo, está la ley de Hooke, que habla acerca de este tipo de casos, ¿verdad? Del estirar, de la deformación que puede sufrir un cuerpo elástico, que es esta constante que estamos viendo ahorita. También pues existe, en el caso, miremos algunos ejemplos comunes sobre deformaciones. Por ejemplo, en el caso que nosotros tuviéramos una soga, que no fuera ¿cómo se llama? Un resorte, sino fuera una soga la que está deteniendo el objeto, pues lo que va a suceder en la soga es que se va a tensar, ¿verdad? En este caso va a ser algo que va a suceder en la soga, ¿verdad? Entonces voy a hacerles el dibujo acerca de esto que podría suceder. Entonces hay una fuerza que está hacia arriba, pero también está la fuerza que está hacia abajo, que es el peso del objeto. Ahora, otro de las fuerzas que suele suceder es de que nosotros tengamos un objeto y le pongamos un peso encima, como en la siguiente figura. Vamos a dibujar un objeto. Perdón que la imagen que me reconoce esto es distinto a lo que quiero dibujar. Entonces, supongamos que tengo un objeto acá y vamos a ponerle una figura pesada. Entonces, miremos lo que sucede en este caso. Pues va a suceder que lo que está sosteniendo esto va a ejercer una fuerza hacia arriba, porque obviamente está soportando el peso, pero también está ejerciendo una fuerza hacia abajo, ya que está el peso del objeto que está sosteniendo más el peso que le acabamos de agregar. Entonces, a la primera figura que dibujamos, que en este caso sería la que esté sosteniendo, a esta se le conoce como tensión, porque la cuerda se tensa, ¿verdad? Pero a la segunda que dibujé se llama compresión, porque la fuerza se comprime. Entonces, sería bueno que nosotros podamos explicar acerca de esto. Pues aquí hay algo que nosotros vamos a conocer como esfuerzo. Entonces, ¿qué es el esfuerzo? Entonces lo voy a decir ahorita. Por ejemplo, el esfuerzo es la razón de una fuerza aplicada entre un área y en el que éste actúa. Por ejemplo, los newton por metro cuadrado o las libras por pie cuadrado. Entonces, en este caso el esfuerzo, como le vuelvo a repetir, es la razón de una fuerza aplicada entre el área. Entonces, ahí es donde nosotros podemos comprender un poquito más acerca de esta palabra, del esfuerzo. Pero también vamos a hablar acerca de otro término que vamos a utilizar bastante, y es acerca de la deformación. Entonces en este caso, la deformación es el conjunto relativo en las dimensiones o en la forma de un cuerpo como un resultado de la aplicación de un esfuerzo. Entonces, en este caso, pues podemos tener una deformación cuando el cuerpo tiene algún resultado, cuando nosotros aplicamos el esfuerzo. Entonces, en el caso de un esfuerzo de tensión o compresión, la deformación puede considerarse como un cambio en la longitud por unidad de longitud.
Un esfuerzo constante, por otra parte, puede alterar únicamente la forma de un cuerpo sin cambiar las dimensiones. Generalmente, el esfuerzo cortante se mide en términos de un desplazamiento angular. Ahora, hay un límite que nosotros conocemos como límite elástico. Este límite, pues, es el esfuerzo máximo que puede sufrir un cuerpo sin que se pueda deformar. Ese sería el límite elástico. Cuando en este caso, pues, como les vuelvo a repetir la parte del resorte, cuando usted estira un resorte, tiene un límite para que vuelva a recuperar su fuerza, porque por ejemplo esos resortitos que nosotros miramos a la hora de poder estirarlo de una manera brusca, si rompemos este límite, pues la figura definitivamente no va a volver a recobrar su forma original. Entonces este sería el límite elástico. Ahora, cuando hay algo que se le conoce también como límite de rotura. El límite de rotura es el que por ejemplo, que se puede someter. Nuevamente hablo acerca de del resorte porque es algo más común, pero es cuando nosotros sometemos a este alambre hasta que se rompa, ¿verdad? Entonces puede llegar un momento en que nosotros pongamos una fuerza y, por ejemplo, que ya no soporte más y se llegue a romper. En este caso, pues hay bastantes cosas que puedan suceder así. Por ejemplo, en el hule, a la hora de estirarlo de una manera, puede llegar a que tenga algo que se pueda romper. Entonces, como les estuve diciendo, pues hay varios personajes que aportaron en este tema. Y uno de los personajes que pudo hablar acerca de esto fue Hooke, y por eso fue que se estableció la ley de Hooke. Entonces, en este caso, la ley de Hooke es una constante proporcional del módulo de elasticidad. Entonces, en este caso, pues, el módulo de elasticidad se da de la siguiente forma. Va a ser la relación que se tiene entre el esfuerzo y la deformación. Entonces la ley de Hooke, pues ya la describimos anteriormente, aquí lo pusimos. Ahora este es el módulo de elasticidad. Entonces, muchos estuvieron tratando de aplicar diferentes tipos de estudios hasta que llegamos a ver algo que nosotros vamos a conocer como el módulo de Young. El módulo de Young pues aquí mira parte de los esfuerzos y las deformaciones de las longitudes. En este caso que se aplican en alambres, en varillas o en barras, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nosotros vamos a tener pues el esfuerzo longitudinal, que prácticamente este va a ser la fuerza en un área establecida. Entonces, vamos a mirar vamos a ver en este caso, pues siempre voy a poner la ley de Hooke aquí para que nosotros la tengamos siempre en consideración. Siempre pues vamos a ver que este módulo pues trata de ver pues el esfuerzo que pueda tenerse
Y pues en este caso pues la unidad de medida de este módulo, ya sabemos de que nosotros la fuerza se mide en newtons, y también tenemos que el área pues en sistema internacional se mide en metro cuadrado. Entonces nosotros a esto pues lo vamos a conocer como un pascal. Entonces esa es la unidad de medida para este esfuerzo longitudinal. Entonces esta va a ser la forma en que se va a medir un pascal. Entonces ya teniendo presente esto, pues vamos a hacer la comparación que se tiene entre el sistema internacional y el sistema estadounidense. En este caso, una libra sobre pulgada cuadrada va a ser equivalente a 6.895 pascales. Que si lo miramos, si lo tratamos de, ¿cómo se llama? Absorber o suprimir el valor utilizando las cifras significativas, sería 6.9 kilopascal. Bueno, entonces en el caso, pues, otros conceptos más que vamos a tener es la deformación longitudinal. Y esta deformación se va a consistir de la siguiente ecuación. Va a ser la diferencia de la longitud dividido entre la longitud. Entonces así es como podemos tener la deformación longitudinal. Ahora el módulo de Young, para establecerlo de una vez, el módulo de Young es el esfuerzo longitudinal solo voy a cortar un poquito esto para que me quepa el espacio. Pues va a ser el esfuerzo longitudinal dividido dentro de la deformación longitudinal. Entonces aquí podemos abreviar esto. Al módulo de Young, pues el texto que estamos trabajando lo va a abreviar entre Y. Y pues el esfuerzo longitudinal, pues nosotros lo tenemos aquí, que es la fuerza dividido el área. Y esa pues va a ser la fuerza dividido dentro del área, dividido dentro de la deformación longitudinal, que en este caso pues va a ser la diferencia de la longitud dividido dentro de la longitud. En este caso, pues utilizando producto de extremo por extremo y medio por medio, podríamos dejar que la fuerza multiplicada por la longitud va a ser igual al área multiplicada por la diferencia de la longitud. Esto sería prácticamente el módulo de Young. Entonces, hay varias constantes acerca de cómo se llama del módulo de Young. Y lo voy a poner aquí para que ustedes lo tengan a la vista, acerca de las constantes elásticas de algunos materiales en sistema internacional y del sistema estadounidense. Bueno, entonces en algunas constantes elásticas para materiales en sistema internacional, pues aquí les estoy colocando el acero, el aluminio, el cobre, el hierro y el latón. Entonces aquí tiene precisamente la medición del módulo de Young, el módulo de corte, el módulo volumétrico, el límite elástico y la resistencia del límite. Y de igual manera puse para el sistema internacional los mismos materiales, que es el acero, aluminio, cobre, hierro y latón. Aquí están en los diferentes módulos y límite y resistencia, para que ustedes puedan tener acceso a él.
Vamos a hacer un ejemplo precisamente para que ustedes puedan ver cómo se resuelve este tipo de problema. Entonces aquí dice el problema, un alambre, lo voy a escribir aquí para que lo tengamos a la vista. Un alambre de teléfono de 120 metros de largo y de 2.2 milímetros de diámetro. Se estira debido a una fuerza. Pongámosle 400 newtons. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el esfuerzo longitudinal si la longitud después de ser estirado es de 120 metros? Ahora otra pregunta, ¿cuál es la deformación longitudinal y pues algo que tal vez sería bueno que pusiéramos es determine el módulo de yo? En este caso para este alambre. Bueno, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a determinar el área transversal. Ustedes saben pues muy bien que el alambre a la hora de verlo transversal, pues cuando de verlo enfrente, pues se forma un círculo. Entonces nosotros podemos encontrar el área de esta figura, que va a ser el pi, como estamos hablando de diámetro al cuadrado, solo que en este caso va a ser dividido entre 4, ¿verdad? Entonces a la hora de sustituir valores, pi multiplicado por el diámetro, donde tenemos el diámetro que es 2.2 milímetros. Recordemos que milímetros es 2.2 por 10 a la menos 3 metros, ¿verdad? Y esto es elevado al cuadrado. Todo esto pues lo dividimos dentro de 4. Introduciendo estos valores en la calculadora, vamos a ver, pi por 2.2 a la menos 3 elevado al cuadrado dividido entre 4. A mí me quedó como resultado 3.8 por 10 a la menos 6 metro al cuadrado, ¿verdad? Ahora el esfuerzo, pues recordemos cómo es la ecuación del esfuerzo, nosotros la copiamos acá. El esfuerzo es la fuerza dividida entre el área. Entonces va a ser la fuerza dividido entre el área. Entonces nosotros tenemos que la fuerza es de 400 newtons. Y tenemos que el área, pues ahorita lo acabamos de encontrar, que es de 3.8 por 10 a la menos 6 metro cuadrado. Entonces vamos a introducir esto en la calculadora, que sería 400 dividido
3.8 por 10 a la 6. Y a mí me quedó como resultado 105 punto 23 kilopascal. Megapascal, porque es a las 6 que me quedó. Perdón, megapascal. Muy bien, teniendo esto, pues ya encontramos el área y encontramos el esfuerzo que nos habían pedido. Ahora nos están pidiendo la deformación. Entonces vamos a ver cuál era la ecuación de la deformación. Era la diferencia de la longitud dividido entre la longitud. Entonces, vamos a ver en este caso, pues cuánto era la longitud que nosotros teníamos y hasta cuánto se logró estirar. Entonces, si ustedes leen bien el problema que nosotros teníamos, híjole, vamos a ponerle punto 3 acá. Yo le había puesto lo mismo. Teníamos que la longitud normal era de 120. Entonces aquí vamos a ponerle, ¿cuánto sería la deformación? 0.3. Que sería prácticamente lo que se estiró, que teníamos inicial 120 y se estiró 120.3. Entonces realmente lo que se logró estirar pues fue 0.3, la diferencia entre estos dos, ¿verdad? Entonces a la hora de hacer la división de entre estos dos valores sería 0.3 dividido entre 120, nos va a quedar como resultado 2.5 por 10 a la menos 3. Este pues va a ser adimensional porque sabemos de que se anula metro con metro. Entonces proseguimos para encontrar el módulo de Young, que el módulo de Young va a ser el esfuerzo dividido la deformación. Entonces vamos a estudiar esto. Ya tenemos que el esfuerzo son 105.23 megapascal dividido dentro de la deformación, que es 2.5 por 10 a la menos 3. Entonces, introduciendo estos valores en la calculadora, nos va a quedar lo siguiente: 105.23 por 10 a la 6 dividido 2.5 por 10 a la menos 3, nos va a quedar como resultado 4.21 por 10 a la 10 pascales. Y ahí terminamos prácticamente. Bueno, habiendo terminado esto, pues vamos a hacer otro ejemplo donde podamos despejar la ecuación. Entonces el próximo ejemplo nos va a decir cuál es la carga máxima que se puede colgar de un alambre de hierro de 4 milímetros de diámetro, sin sobrepasar el límite elástico. Y pues vamos a poder también encuentre el incremento
en la longitud producida por esta carga. Y en este caso, pues si la longitud original es de 1.5 metros. Muy bien, entonces lo primero, pues algo que empecemos a ver es encontrar podemos encontrar el esfuerzo que se tiene en este caso. Entonces, primero pues tenemos que encontrar el área, pues, para poder encontrar el esfuerzo. Porque ya, si ustedes se dan cuenta, pues el esfuerzo nos están pidiendo el área. Entonces aquí nos están diciendo que utilizando la ecuación que habíamos apuntado, esta miren, donde que el área es pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Entonces el diámetro nos están diciendo que es 4 milímetros por 10 a la menos 3 metros elevados al cuadrado, y todo esto dividido entre 4. A la hora de ingresar estos datos a la calculadora, pues nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar 1.26 aproximado por 10 a la menos 5 pascales. Perdón, pascales, ese área es metros al cuadrado. Yo adelantándome en este caso por ver el esfuerzo. Muy bien. Ahora la situación es lo siguiente. Nosotros podemos observar acá que dice cuál es la carga máxima que puede colgar un alambre de hierro de 4 milímetros de diámetro sin sobrepasar el límite elástico. También nos dice encuentra el incremento de la longitud producida por el incremento producida por esta carga si la longitud original es de 1.5. Hay algo que nos están diciendo muy claro acá. El alambre es de hierro. Entonces, si el alambre es de hierro, nosotros podemos encontrar el límite elástico. Yo les puse una tablita. Si nosotros la miramos acá, el límite elástico del hierro es de 165 megapascales. Ya tenemos prácticamente para poder encontrar la fuerza si nosotros quisiéramos encontrarla, porque ya tenemos el área también. Entonces podemos despejar esta ecuación, que la fuerza pues sería 165 por 10 a la 6 pascales multiplicados por el área. En este caso el área lo acabamos de encontrar que es de 1.26 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Realizamos la multiplicación entonces entre estos dos valores y nos queda el área de la siguiente manera, que sería 2073.45 newtons. Prácticamente ya tenemos nuestra fuerza, y podemos encontrar en este caso el peso del objeto. Recordemos algo muy claro, que nosotros conocemos también al peso como fuerza. Por lo tanto, recordemos cuál es la fórmula, la ecuación de peso, que es masa por gravedad. Entonces podemos despejar esta ecuación. Vamos a dividir en ambos lados la gravedad, y pues ahí ya vamos a poder encontrar nuestra masa. Entonces el peso pues a nosotros nos había quedado que es de 2073.45 newton, y tenemos la gravedad ya que está dado en
sistema internacional va a ser de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces vamos a dividir estos dos valores, que serían 2073.45. Solo que hay que tener cuidado con algo que yo no puse aquí. Bien lo puse, yo pensé que no había puesto el puntito. Dividido dentro de 9.8. Entonces, el valor a mí me quedó que va a ser 211.6. Ahora, recordemos en el análisis dimensional que Newton es igual a la siguiente medida. Recordemos que el Newton tiene que es kilogramo metros sobre segundos al cuadrado. Y abajo nosotros tenemos metros sobre segundos al cuadrado. Entonces podemos cancelar estos valores y nos va a quedar el resultado en kilogramos. Teniendo presente esto, pues ya sabemos el peso del objeto que en este caso se está colocando. Y podemos encontrar lo último que nos están pidiendo, que sería que pudiéramos encontrar el incremento entre la longitud, ¿verdad? Algo que podemos hacer aquí para poder encontrar la longitud es utilizar el módulo de Young. Recordemos la ecuación del módulo. Y la ecuación pues teníamos que era Young es igual a la fuerza por la longitud dividido el área por la diferencia de longitud. Entonces, como a nosotros lo que nos están pidiendo en este caso pues es la diferencia de longitud, podemos hacer un despeje entre esta ecuación. Entonces la diferencia de longitud va a ser igual a la fuerza por la longitud dividido el área multiplicado por el módulo de Young. Entonces prácticamente pues nosotros tendríamos lo siguiente para poder trabajar. Vamos a desarrollar la multiplicación y la fuerza. Nosotros ya la tenemos que es de 2073.45 newton. También tenemos la longitud que nos la está dando aquí, que es de 1.5 metros. También tenemos el área que es de 1.26 por 10 a la menos 5 metro cuadrado. Y tenemos el módulo de Young, que eso lo tenemos en la tablita siguiente, que tenemos aquí precisamente que el módulo de Young para el hierro es este valor, 89.600. Solo que hay que notar lo siguiente, que aquí lo que nos están diciendo que es megapascal. O sea que en este caso pues, sería como por 10 a la 6 pascal. Entonces vamos a desarrollar esta multiplicación, que va a ser 2073.45 por 1.5. Esto dividido dentro de 1.26 por 10 a la menos 5 multiplicado por 89.600 por 10 a la 6. Entonces, según lo que nos queda aquí, es que es 2.75 por 10 a la menos 3. Y en este caso, pues, lo que nos quedaría en el resultado aquí sería metros. Prácticamente lo que sucedió es de que el estiramiento, pues, lo que se va a alargar va a ser 1.5, si queremos verlo así, más 2.75 por 10 a la menos 3 metros. Esto nos quedaría lo siguiente.
pues realmente pues va a ser 1.5027 metros. Realmente va a ser algo que se va a alargar muy poco. Entonces, para proseguir con el tema, nosotros también vamos a tener algo que vamos a conocer como módulo de corte. El módulo de corte, pues, son los esfuerzos de comprensión y de tensión que se puede producir en un ligero cambio o modificación que podamos tener en una dimensión lineal. Entonces, aquí es importante que nosotros tengamos presente que el esfuerzo constante es la relación de la fuerza tangencial entre el área que se aplica, ¿verdad? También sería bueno que tuviéramos el concepto acerca de la deformación constante, que se conoce como el ángulo de corte, que eso lo voy a colocar para que ustedes lo tengan presente. Y lo último, pues definir qué es el módulo de corte. El módulo de corte se va a conocer con la letra S. Y este va a ser el esfuerzo constante dividido dentro de la deformación constante. Bueno, entonces el esfuerzo constante va a ser de la misma manera que va a ser la fuerza dividido dentro del área. Y la deformación constante, como les había comentado que era un ángulo, que también es conocido como ángulo de corte, pues lo vamos a representar con esta letra griega. Entonces el ángulo pues generalmente se puede conocer de la siguiente manera. Podemos colocarlo de la siguiente forma. Ahora, algo que quisiera mencionar. El ángulo de corte por lo general siempre es muy pequeño. Y esto se aproxima a lo siguiente, que se va a aproximar a ser el tangente del ángulo. Entonces, sustituyendo este dato, pues vamos a tener que la fuerza dividido dentro del área partido el tangente del ángulo. Y pues para que lo entendamos de otra manera, esta parte del tangente del ángulo va a ser la distancia dividida a la longitud. Entonces, este esfuerzo constante, este módulo de corte, nos puede dar una información acerca de la rigidez de un cuerpo. Y esto también es conocido también como módulo de rigidez, porque esto nos ayuda a medir este tipo de rigidez. Entonces, miremos un ejemplo acerca de esto. Entonces, el ejemplo dice un perno de acero con un diámetro. Vamos a utilizar el ejemplo con sistema internacional, pongámosle 1.5 pulgadas. Sobresale 2 pulgadas de la pared. Entonces pongamos ahí si el extremo está sometido a una fuerza de, pongámosle 10.000 libras, encuentre cuál va a ser la desviación
hacia abajo. Bueno, ustedes sabrán muy bien que por lo general cuando nosotros tenemos, vamos a intentar hacer esta figura para que usted lo pueda ver bien. Entonces, supongamos que tenemos un perno en esta figura. Y pues aquí tenemos que se está saliendo de esta figura. Cuando nosotros ponemos un objeto, por lo general el perno tiende a tener una inclinación. Entonces, lo que nos están pidiendo es este ángulo que se forma de la deformación que tenemos acá. Entonces, vamos a encontrarlo. Primero pues vamos a encontrar el área transversal, que va a ser, ya tenemos anteriormente, que sería pi por el diámetro al cuadrado dividido entre 4. Entonces va a ser pi por 1.5, perdón, pi por 1.5 pulgadas al cuadrado dividido entre 4. Entonces, a la hora de sustituir estos datos en la calculadora, me va a quedar lo siguiente: 1.5 al cuadrado dividido entre 4. Me queda como resultado 1.77 pulgadas cuadradas. Ahora encontremos el módulo de corte. Entonces el módulo de corte pues sería prácticamente la fuerza dividido dentro del área, y esto dividido la distancia dividido dentro de la longitud. Entonces a la hora de utilizar extremos por extremos sería multiplicar la fuerza por la longitud dividido el área por la distancia. Entonces la fuerza que nosotros estamos diciendo aquí, que son 10.000 libras, multiplicado por la longitud. En este caso la longitud sería la longitud que sobresale del perno, que sería 2 pulgadas. Como les digo inicialmente, pues lo que puede suceder aquí es que cuando nosotros ponemos, por ejemplo, cuando usted pone un clavo, perdón, poniendo al cuadrado. Cuando usted pone un clavo y pone un objeto para que lo sostenga el clavo, por lo general se sobresale un poco el objeto y tiende a inclinarse. Entonces es lo que está sucediendo en este ejemplo. Entonces, dividido el área, que sería 1.77 pulgadas al cuadrado, y esto multiplicado por la distancia. Pero ¿qué distancia tendríamos que poner acá? En este caso, pues la distancia va a ser la siguiente. Perdón, distancia estoy diciendo yo, pero realmente esto se le conoce como desviación. Entonces, ¿qué desviación? Eso es lo que nos están preguntando precisamente. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es despejar de esta ecuación la parte de la desviación. Nuevamente digo distancia, pero es la desviación que se produce en esta parte. Entonces vamos a despejar de esta ecuación que tenemos acá. Voy a borrar aquí mejor para que lo volvamos a hacer. Tendríamos que, esta era la ecuación, entonces despejemos la desviación. Entonces la desviación sería prácticamente la fuerza por la longitud dividido el área por el módulo de corte. Entonces el módulo de corte pues lo podemos encontrar, ya es algo que puede estar establecido. Entonces la fuerza que nosotros dijimos que teníamos era de 1000 libras, la longitud que era de 2 pulgadas, dividido el área, que en este caso el área es de 1.77 pulgadas al cuadrado. Y ahora miremos el módulo de corte. Y para encontrar el módulo de corte, pues vamos a irnos a la tablita que habíamos dicho anteriormente. Que el módulo de corte, como estamos hablando del sistema estadounidense, como es un perno de hierro, el módulo de corte va a ser 10
por 10 a la 6. Vamos a ver si es de acero, perdón. Yo había puesto hierro. Es de acero, entonces el módulo de corte, según la tablita del acero, sería de 10 por 10 a la 6. Entonces vamos a poner aquí 10 por 10 a la 6 libras sobre pulgadas cuadradas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues de una vez podemos eliminar pulgadas cuadradas, libra con libra, y el resultado pues lo vamos a tener en este momento, que nos va a quedar en pulgadas. Entonces va a ser 1000 por 2 dividido 1.77 por 10 a la 6. Y esto nos va a quedar 1.13 pulgadas. Esa va a ser la desviación que se está teniendo hacia abajo. Bueno, entonces precisamente a la hora de ver todo esto de elasticidad, pues vamos a tener bastantes formas o bastantes conceptos. Por ejemplo, en el caso vamos a poner en este tema el módulo de volumen, que era otro dato que tenemos en la tablita. El módulo de volumen, pues precisamente en este caso aquí tendríamos siempre que aplicar la ley de Hooke, y podemos medir en este caso el módulo de elasticidad de volumen de la siguiente manera. Entonces el módulo de volumen sería igual al esfuerzo de volumen dividido dentro de la deformación de volumen. En otras palabras, esto va a ser igual a menos la fuerza dividido dentro del área, y aquí vamos a tener la diferencia de volumen dentro del volumen. Entonces, este tipo de deformación pues se puede aplicar a todos los sólidos. Por ejemplo, en el caso del hielo, que ya es un líquido en, ¿cómo se llama?, vuelto sólido. Entonces nosotros tenemos diferentes fórmulas o diferentes constantes acerca de que nos hablan de esto, y eso lo pusimos anteriormente. Entonces nosotros podemos entender que cuando se trabaja con los líquidos es conveniente que se pueda poner el esfuerzo en este caso con la presión, ¿verdad? Ustedes saben de que presión es igual también a fuerza partido área, entonces podemos reducir esta ecuación a menos presión dividido dentro de la diferencia del volumen dividido entre el volumen. Podemos hacer una multiplicación en este caso, que nos quedaría la presión por el volumen dividido la diferencia de volumen. Va a haber una constante para líquidos, en este caso el módulo de volumen, porque nosotros aquí tenemos precisamente para sólidos, ¿verdad? Pero también esto se puede aplicar en líquidos. Recuerden que los líquidos también se pueden volver sólidos. Entonces, viendo esto, voy a poner otra tablita. Y estos serían los módulos de volumen para los líquidos. Entonces, el módulo de volumen, por ejemplo, el líquido que es aceite, agua, alcohol etílico, benceno y mercurio, pues aquí lo hacemos en sistema internacional y en sistema estadounidense. Entonces, miremos un ejemplo acerca de esto. Pongamos ahí una prensa hidráulica.
contiene 10 litros de agua. Determine el decremento en volumen de agua cuando es sometida a utilicemos la presión, a una presión de 100 kilopascales. Muy bien, entonces recordemos ya que tenemos presión, nosotros tenemos la ecuación que sería el módulo volumétrico, que sería menos la presión dividido dentro de multiplicado por el volumen dividido dentro de la diferencia de volumen. Entonces lo que nosotros vamos a despejar aquí es el volumen, porque eso es lo que nos están prediciendo el decremento del volumen, o sea, la diferencia entre esto. Y va a ser menos la presión dividido, multiplicado por el volumen dividido el módulo volumétrico. En este caso, pues la presión ya tenemos que son 100 kilopascales. Y multiplicado por 10 litros. Y esto dividido dentro de ¿cómo se llama? El módulo volumétrico, pero aquí nos dice el agua, entonces el módulo volumétrico es 2100 megapascales. Entonces metemos estos datos a nuestra calculadora y sería menos 100 kilo, que nosotros sabemos de que kilo es 10, elevado por 10 a la 3, multiplicado por 10, dividido dentro de 2100 por 10 a la 6, porque es megapascales. Y esto pues nos va a quedar, recuerden que aquí se elimina pascal con pascal, entonces la diferencia volumétrica nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar menos 4.76 por 10 a la menos 4 litros. En otras palabras, pues va a ser, bueno, lo podemos dejar de esta manera. Y ahí tendríamos prácticamente la diferencia volumétrica. Hay otras propiedades que tienen los metales, que quiero que investiguemos. Primero, pues, la dureza de los materiales. Segundo, pues, sería una investigación y ejemplos. Sería la dureza, la ductilidad, perdón, y la maleabilidad, que en este caso, pues, solo que me cuesta escribirlo. La maleabilidad. Entonces quiero que pongamos ejemplos acerca de esto y lo podamos mandar puede hacerlo escrito, o un ejemplo, un videito que pueda explicarlo. Y lo que vamos a trabajar va a ser el capítulo 13, desde el 13.1 hasta el 13.27, siempre los impares. Y feliz día y fue un gusto estar con ustedes.